consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio hoy una conferencia de prensa en donde dramatizó un poco más los efectos, los supuestos efectos que tendrá el recorte de 1,000 millones que se le aplicó al presupuesto de ese instituto. Dijo que las elecciones con múltiples candados de seguridad y organizadas por un instituto autónomo independiente requieren de recursos públicos, es lo que dijo. También advirtió que sacrificar la democracia y las elecciones libres y genuinas organizadas por una autoridad electoral autónoma, independiente e imparcial significaría, además de un lastimoso retroceso histórico, un enorme costo social y político e incluso económico. En suma, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha lamentado y ha dicho que es el recorte más grande de su historia y en suma, insisto, lo que está haciendo es pues lamentar este recorte que pues no es tan drástico, pero para eso tenemos aquí en el estudio al consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña, quien pues le damos la bienvenida a este espacio y de verdad, es tan drástico que se corre el riesgo de que en México se diluya la democracia y que los ciudadanos queden a merced de quién sabe qué, como alerta el consejero presidente Córdoba. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido. Alejandro, muchas Buenas gracias. noches. Pienso que no es así y sí creo que se está exagerando por parte del consejero presidente estos términos. E incluso desde que se avisoraba que no sería aprobado todo lo solicitado, puso un Twitter anterior al que comentábamos hace un momento, en el sentido que hay que tener prudencia, calma, responsabilidad como integrantes del máximo órgano de dirección, porque el proceso electoral que tendremos 2020-2021 se puede hacer con menos recursos. El gran reto es empezar a concebir de forma distinta a la institución y cómo empezamos a hacer cosas. Les pongo un ejemplo. Nosotros lamentablemente tenemos una inercia de estar creando comités técnicos de expertos cada que hay procesos electorales para que nos digan cosas de las cuales el INE pues es experta como institución. Hay un comité técnico que se crea para que nos digan si vamos bien para crear el PREP. Estoy hablando de personas totalmente externas. Sí. Y también un comité técnico que se crea para que nos digan que el padrón electoral está bien, cuando es nuestra obligación pues hacer bien ambas cosas. Entonces, son el tipo de cosas que ya tienen que ir cambiando y que por supuesto se solicitan esos montos multimillonarios de presupuesto, pero que ahora se lamenta que no llegue todo el dinero y se comienza con esta narrativa que yo sí lamento. Creo que tenemos que ir tomando decisiones para hacer las cosas distintas. Y como ese ejemplo, por supuesto, podría haber muchos más. Pues, o sea, es como si yo le dijera a la octava, aquí donde trabajo, que me pusieran a alguien que hiciera este noticiero porque pues tengo que aprender cómo dar noticias. Pues es mi chamba, ¿no? Sí, totalmente. O cualquier Digo, parte del proceso de hacer la noticia esté contratándose expertos. Porque con todo respeto, ¿cuántos años tiene el PREP desarrollándose en este país? Lo que me contestan es que hay desconfianza entre los actores políticos, entonces es importante poner a un tercero que demuestre que todo va bien. Entonces, ¿para qué sirve el INE? Exacto. Si no tiene confianza, si no ha logrado construir confianza en todos estos años, entonces ¿para qué está ahí? Hay exageraciones, por ejemplo, Álvaro y Alejandro, se creó hasta un comité técnico para que hicieran o contribuyeran con las preguntas de la consulta infantil y juvenil de 2018. Ese es el tipo de cosas concretas, dinero? Claro, porque se le paga a esos expertos durante meses y en algunos comités hasta tienen asesores. No es personal contra esas personas. No, por supuesto. Hay que aclararlo y sí tienen los conocimientos y qué bueno que han aportado. Mi punto es, empecemos a revisar ahora ya cómo hacer distintas las cosas. Es verdad que la democracia en México se hizo cara precisamente por la desconfianza,
porque venimos de una organización de procesos electorales desde el gobierno y a partir de 1996, con la reforma de entonces, se hicieron autónomos los órganos electorales, en particular el Instituto Federal Electoral en ese entonces, hoy el INE. Pero también es verdad, yo lo recuerdo porque he cubierto el órgano electoral, hay dispendio, hay privilegios, hay excesos, hay una vida de sultanes en el Instituto Electoral que organiza las elecciones en el país. Lamentablemente hay que reconocerlo, yo pienso que sí. Aquí el reto es cuándo va a empezar a cambiar pues esa inercia que hace años quizás se entendía porque era el árbitro, había que legitimarlo, había que legitimar todo el proceso electoral, las elecciones, por el pasado del que venimos. Pero ahora, si en verdad tenemos una autoridad que quiera legitimación, también tiene que predicar con el ejemplo siendo una institución que ejerza también la austeridad. Se me contesta que tenemos muchas atribuciones, y eso es cierto. Sí. Como órgano electoral en el mundo tenemos muchas, pero yo pongo ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer distintas para costar menos. Tenemos, bueno, yo no lo tengo, hay un seguro de separación individualizada, es decir, por cada peso que ahorra la alta burocracia del INE, el pueblo mexicano está poniendo otro peso. Sí. Al año cuesta 280 millones de pesos ese seguro. Yo pienso que también debiera quitarse, precisamente para no caer en esta pues, forma en que nos ven la sociedad, que ahorita bien describías, de una pues, burocracia algo dorado, privilegiada. Sí. Pero también hay argumentos como poco sólidos y hasta poco inteligentes, como decir, dame dinero o va a haber fraude. O dejo de ser autónomo. O dame dinero o no vamos a ser autónomos. Como si la autonomía se midiera por los miles de millones de pesos que recibieras. Es un organismo muy caro, tiene muchos años funcionando como un organismo caro. Se ha sugerido durante años que se le debe recortar al organismo. Y obvio, los partidos descarados es otro capítulo que hay que revisar en su momento, pero específicamente sobre el INE, pues había una justificación, años después, espero que no la haya, de que se cometa fraude, si no, pues ¿qué han hecho en todos estos años? Hay varios mecanismos para que los votos que llegan a las urnas se cuenten todos y se cuenten bien, y sin perder esa objetividad y certeza en las elecciones, se pueden ir tomando medidas para costar menos. Es decir, se viaja mucho al extranjero, sobre todo por el consejero presidente, y lo que se me contestó una vez es, pues es que nos llaman porque somos una referencia como institución a nivel mundial. Está bien, se cree que el INE se ha ganado ese prestigio a nivel mundial, pero habría que un poco que escoger a cuáles foros en realidad acudir, no estar yendo a tantos. Pero si se invita es porque se pagan los gastos. En este caso es el INE el que paga el algunos viaje. Gastos sí los pagan los que invitan, otros no. Pero también el INE paga a invitados, a que vengan. Claro. Pues que no sean tan espléndidos, pues con el dinero de la gente. Ese es el punto. 53 millones de pobres, ameritaría que se apretaran un poquito el cinturón, ¿no? A ver, ¿quiénes se quejan? Porque también en el Instituto Nacional Electoral hay quienes se quejan más que otros. En este caso se queja, pues, Lorenzo Córdoba, se queja Ciro Murayama, se queja ese grupo que gravita en torno a José Goldenberg. Sí, correcto. Hay otras voces que las veo más genuinas. La consejera San Martín, por ejemplo, ha dicho que debiera respetarse lo solicitado por el INE a la Cámara de Diputados. Creo que ella, pues, distinta a esta narrativa de... O a este grupo, digamos. Sí, y genuinamente distinta a ese grupo. Sí distinguiría entre distintas posiciones de mis colegas. Hay otros que han guardado silencio, que también es algo interesante. Yo ese silencio lo interpreto más como no estoy de acuerdo con Lorenzo y con Ciro, pero pues han decidido tener alguna prudencia y no decir nada.
El recorte es por, más o menos es del 1072. de 1071.5. 1075 millones, pero el presupuesto es de 12.5 mil millones. O sea, más o menos anda el recorte en un 7%. Solicitaron, porque yo no lo voté, entonces fueron quienes lo votaron, 12.493 Sí, millones. exacto. Menos 1.071.5, eso es lo que finalmente dará la Cámara de Diputados. Sí, que es pongámosle 7.5% de recorte. Tampoco es una locura, es una, sobre todo considerando que te hacen viajes en el extranjero, tienen sus comités técnicos, tienen un fondito para cuando se retiren, pues se vayan rico con dinero, que además ponen un peso y les pone un peso más el pueblo de México, pues tienen sus consejeros para PREP, para padrón electoral, para esto, para lo otro. Ha sido muy cara esta democracia, se ha dicho durante años, no era tiempo como para que llegaran y se le diera un recorte. Sí, hay que hacer cosas a lo interno sin necesidad de esperar una reforma electoral. Claro. Porque ciertamente vía reforma electoral, rediseñando el sistema, se pudieran lograr avances cualitativos mayores. Pero mientras no llega a esa reforma, puede hacer mucho el INE en su interior. Por ejemplo, el caso de los sueldos, que son equivalentes a los de un ministro de la Corte. En la Constitución, pero en la realidad tiene muchísimos años que ya no es así. Que ya no es, efectivamente. Ahora ya hay una reforma constitucional, ya se supone que no deben percibir más de lo que percibe el presidente de la República. Y está la argumentación de que se trata de un organismo constitucional autónomo y que por tanto puede tomar sus propias decisiones. ¿Por qué nadie ha puesto el ejemplo de disminuir sus percepciones económicas conforme a lo que establece la Constitución? Hubo 3 consejeros, bueno, una consejera y 2 consejeros que no nos amparamos. Sí. Sí hubo otros cientos de amparos de la alta burocracia que pues están con ese amparo arriba de lo que gana el presidente. Yo esa parte genuina de vocales nuestros, es decir, delegados, delegadas, la respeto y la entiendo. Pero lo que no comparto es que se haga en un afán de a ver quién las puede más, si el presidente o los consejeros del INE. Porque parece que ya también se está en ese plan, que yo creo que no le hace bien a la institución. No tendrían que allanarse a lo que dijera el presidente, pero también no estar pues rivalizando tanto. Necesitamos pensar en el 2021, que es cierto, va a ser un proceso electoral muy grande, nada sencillo, porque hay que coordinarse con 32 organismos públicos locales, sí. Pero la verdad también es que dice la Constitución que nadie puede ganar más allá que el presidente. Entonces, no es que lo haya dicho el presidente, incluso esa reforma viene desde la época del presidente Calderón. Desde 2008. Así es, entonces es ese afán de querer ver ahora todo como si se quisiera atacar a la institución. Yo no lo veo así. Lo que sí veo es que es otro gobierno y otro Congreso que tienen otras prioridades y que ahora esas prioridades se han reflejado en el presupuesto, que es evidente que tienen que quitar en un lado para poner en otro, es decir, recursos. Y pues con esa tranquilidad habría que verlo, con esa apertura, que estamos ante una nueva realidad y hay que hacer un esfuerzo para adaptarse a esa realidad. Lo que plantea Córdoba en su conferencia el día de hoy, pues es casi como si se estuviera planteando el fin del instituto. Dice, entre otras, una frase, le leo, consejero: este recorte nos coloca a un límite crítico en materia presupuestal, nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral. Es fuerte, o sea, se pone en riesgo la calidad de la organización y el arbitraje electoral. Es decir,
se pone en riesgo completamente el INE. ¿Es correcto? Es totalmente incorrecto. Ahí hay un proyecto en ese presupuesto 2020 de 344 millones de pesos, que consiste en cambiar la tecnología, la más que se pudiera, que nos sirve para hacer los monitoreos de radio y de televisión. Sí. Y dicen, es que ahora no vamos a poder. La realidad es que presupuestaron demasiado en ese proyecto. No necesitamos cambiar toda la tecnología o casi toda de un año para otro. Se va cambiando año con año la más obsoleta para que no tengas problemas. Entonces, también varios millones de pesos para cambiar los aires acondicionados donde están esos pues instrumentos tecnológicos para monitorear esos servidores. Entonces, es evidente que se pidió de más. De hecho, si uno revisa la historia del INE, del IFE, tenía un grave problema de sobrepresupuestación. Sí. Yo creo que incluso que con lo no asignado para este próximo 2020 por la Cámara de Diputados, apenas si se estará en lo correcto. No es que se esté perjudicando el presupuesto del INE, se está precisamente ajustando ya. El año pasado no se asignaron 950 millones de pesos y no pasó nada de todo eso que se dice que puede ser una desgracia. Incluso al día siguiente que no asignaron 950 millones de pesos el año pasado, Lorenzo y el secretario ejecutivo dijeron, ok, absorbemos 300 millones, sin problema alguno. El año pasado. Tan solo. Se absorbió, bueno, si se absorben 300 millones, son 1,000 lo que se les está recordando. En realidad se absorbieron de 2019, se van a poder solventar esos 950 no asignados de 2019. O sea, están espantando con el petate del muerto. Lamentablemente sí, va a haber, ojalá que se discuta esto con más apertura, porque yo agradezco el espacio con ustedes. Más bien. Porque sí hay ejemplos concretos de cómo pues no es verdad lo que se está diciendo. Pues, consejero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Octava, en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Aquí es su casa. Muchas gracias, consejero. Gracias. Vamos a un corte y volvemos.